Buenas tardes a todos. Gracias por seguir acompañándonos en este curso de uso racional de antimicrobianos 2022. Doctora Yelitza Castillo, quien les llega a ustedes gracias al apoyo del Laboratorio Berens, Organización 2 Eventos y nuestros miembros de la Sociedad Venezolana de Infectología que están aquí trayéndolos conferencias de alta calidad. Compartan los videos que tenemos montados ya en el canal YouTube. Estén pendientes porque este curso va a seguir hasta noviembre de este año. Y sin más preámbulos, le presento al doctor Frank Valery, quien es expresidente de la Sociedad Venezolana de Infectología, pediatra e infectólogo, y les va a presentar a la conferencista de la actividad del día de hoy. Buenas tardes. Bienvenidos una vez más a esta nueva sesión del curso de uso racional de antimicrobianos 2022, doctora Yelitza Castillo. En nombre de la Sociedad Venezolana de Infectología y de Laboratorios Berens, le damos la más cordial bienvenida. La clase dictada por el doctor Roque Aguat nos introdujo al conocimiento de una serie de aspectos fundamentales a ser considerados a la hora de indicar racional y efectivamente un antimicrobiano. En ella se resaltaron los aspectos más relevantes con relación a las características farmacocinéticas y farmacodinámicas de los diferentes grupos de antibióticos. Pero estos aspectos fueron analizados desde el punto de vista general, sin hacer mayor diferenciación entre adultos y niños. Los niños, por su naturaleza, presentan algunos cambios sumamente importantes durante su crecimiento y desarrollo, que deben ser tomados muy en cuenta a la hora de hacer las consideraciones farmacocinéticas necesarias para la indicación de cualquier antimicrobiano. La composición corporal de un recién nacido es muy diferente a la de un lactante e incluso puede ser muy disímil entre el recién nacido a término y el recién nacido pretérmino. Con mucha más razón habrá diferencias entre preescolares, escolares, y terminarán siendo los adolescentes los individuos más parecidos al adulto. Diferencias en el pH intraluminal, el vaciamiento gástrico, la velocidad de absorción, la madurez de la mucosa intestinal y algunas deficiencias enzimáticas afectarán la absorción de antimicrobianos en mayor grado que en el adulto. La unión a la albúmina, los ácidos grasos, la bilirrubina y los niveles de proteínas plasmáticas pueden afectar el transporte adecuado de los antimicrobianos. El porcentaje de agua corporal y su distribución también puede afectar la manera en la que se distribuyen los antimicrobianos en los diferentes compartimientos corporales del niño. Por supuesto, el metabolismo y la excreción de los antimicrobianos en el niño tendrán también un comportamiento muy diferente al de los adultos. Esto se debe a que los órganos que están encargados de estos procesos imprescindibles para que el antimicrobiano sea erradicado del organismo, una vez cumplida su función a nivel de hígado y riñones, al igual que el propio niño, están también en pleno proceso de desarrollo y serán hasta cierto punto inmaduros hasta algún momento de este progresivo fenómeno. Es importante tomar en cuenta estos aspectos para que puedan ser desarrolladas las presentaciones comerciales adecuadas a ser utilizada eficientemente en los niños. Para tratar este tema, hoy tendremos el webinar número 6, cuyo título es ¿Se comportan diferente los niños ante el uso de los antibióticos? Y para desarrollar el tema, tendremos con nosotros a la doctora Tatiana Janet Drummond Suinaga, quien es médico cirujano, egresado de la Universidad Central de Venezuela, pediatra puericultor, también egresado de la Universidad Central de Venezuela, concurso en Fundamentos del Diagnóstico Microbiológico
la Escuela de Medicina J.M. Vargas, Caracas, Venezuela, infectólogo pediatra del Hospital J.M. de los Ríos, concurso superior internacional de pediatría tropical en el Instituto de Salud Carlos III, Escuela Nacional de Sanidad en Madrid, España. La doctora Tatiana Janet Drummond Suinaga también es adjunto al Servicio de Pediatría Médica Infecciosa del Hospital Universitario de Caracas. Es coordinadora de posgrado de infectología pediátrica y de la consulta del niño viviendo con VIH-Sida en este mismo hospital. Pediatra, puericultora e infectólogo en el Grupo Médico Santa Paula y en la Clínica Piedra Azul en Caracas, Venezuela. Y fue coordinadora del módulo VIH-Sida del Diplomado Superior Internacional de Pediatría Tropical y asesora técnica y docente en el proyecto de lucha contra el VIH-Sida y enfermedades prevalentes en Centroamérica y el Caribe del Instituto de Salud Carlos III en España. Sin más que decir por los momentos, lo dejamos en la grata compañía de la doctora Tatiana Drummond para que nos ilustre con relación a este interesante tema. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Desde los años 80, la Organización Mundial de la Salud ha promovido el uso racional del antibiótico. En el año 98, la Asamblea Mundial de la Salud insta a países a desarrollar acciones dirigidas a mejorar el uso de las terapias antimicrobianas, y también en ese mismo año la Conferencia Panamericana de Salud habla sobre la resistencia antimicrobiana en las Américas y hace recomendaciones contundentes para disminuir el uso de los antimicrobianos. En el año 2001, la Organización Mundial de la Salud va a establecer entonces la estrategia global para combatir la resistencia a los antibióticos, y uno de los estamentos que promulga es que el uso de antibióticos debe ser adecuado, y es un desafío para los médicos, ya que una mala indicación va a traer malos resultados en la salud, y el exceso del uso de antibióticos conduce a aumento de la resistencia antimicrobiana. En pediatría, el uso de antimicrobianos pasa a ser uno de los medicamentos más frecuentemente prescritos, y es por ello que, como material de este webinar, que es el número 6, nos establecemos cómo se comportan diferentes los niños ante el uso de los antibióticos. Este webinar pertenece al curso sobre uso racional de antimicrobianos de doctora Yelixa Castillo, propuesto por la Sociedad Venezolana de Infectología. Mi nombre es Tatiana Drummond, infectólogo pediatra. Según estimaciones de la UNICEF, 60 millones de niños menores de 5 años morirán entre el 2016 y 2030 por falta de una disponibilidad de formulaciones pediátricas para muchas enfermedades. En el 2007, la Organización Mundial de la Salud encabezó una campaña mundial para crear conciencia y acelerar las acciones para abordar la necesidad de mejorar la disponibilidad de medicamentos seguros y específicos para todos los menores de 12 años. La necesidad de incluir formas líquidas orales para garantizar que los niños muy pequeños puedan ser tratados fue una de las observaciones realizadas en esta conferencia, así como también se evidenciaron dificultades para determinar el estado de las licencias de medicamentos para grupos de edades específicos, y también había falta de información sobre las formas farmacéuticas adecuadas para la edad pediátrica. Ya en el 2014, en una reunión en la Organización Mundial de la Salud sobre el acceso a medicamentos esenciales, identificaron acciones para que los Estados miembros apoyaran el mayor acceso de los medicamentos a los niños, y también el fortalecimiento de sistemas regulatorios para que productos médicos y su relevancia para promover la seguridad, accesibilidad y asequibilidad de los medicamentos para los niños. Estas determinaciones fueron ratificadas en una nueva reunión en el año 2016. Entonces, la no existencia de medicamentos o presentaciones pediátricas va a traer un gran problema en la dosificación de los mismos. Entonces, la primera, pues sabemos que la falta de formulaciones de medicamentos pediátricos para muchas enfermedades infecciosas comunes va a dificultar la administración de los mismos a los niños. Y aun cuando existan formulaciones pediátricas, su disponibilidad en entornos clínicos puede ser variable debido a un amplio rango de dosis que se requieren. Así tenemos, por ejemplo, medicamentos como clindamicina y rifampicina, que cuesta conseguirlos en presentaciones de suspensiones para la administración de los niños. O tenemos medicamentos
que cuando se elaboran en suspensión son tan diluidos que para niños de mayor tamaño resulta en la administración de grandes cantidades, y a estos niños de 6, 7 años pues se les dificulta tragar tabletas. También tenemos que muchas veces la solución se encuentra entonces, en vista de que no tenemos la presentación pediátrica, es modificar los medicamentos destinados a adultos, los manipulamos físicamente y para tratar de lograr la dosificación, así como por ejemplo una de las cosas que no es el uso de diluir las cápsulas en tanto cc de líquido para administrarlo luego a los niños, sin conocer la estabilidad de esa cápsula diluida en agua a la hora de administrarlo al niño. Tampoco conocemos la estabilidad de si dura unas horas o debe ser desechado inmediatamente, y todo esto dificulta la administración de los antimicrobianos en los niños. El sabor no es un parámetro que se tenga muy en cuenta a la hora de asignar nuevos fármacos para su desarrollo pediátrico, pero es fundamental para el cumplimiento de la medicación. Un antibiótico de mal sabor es rechazado por el niño. Tenemos así, por ejemplo, el metronidazol en suspensión, la citromicina en suspensión. Realmente se dificulta su administración por el sabor tan amargo que produce. Las formulaciones pediátricas se centran básicamente en la selección de excipientes, ya que uno de ellos son aceptables para adultos, no pueden ser adecuados para el pediátrico. Así, por ejemplo, jarabes con contenido de alcohol no pueden ser usados en lactantes menores. Y la capacidad de tragar va a condicionar la administración de formas sólidas de medicamentos. Niños menores de los 3, 4 años no saben tragar tabletas. Entre los 3 y los 7 años pueden ser entrenables en tragar las pastillas. Ya después de los 7 años se facilita un poquito. Y hay incluso adolescentes que no logran tragar adecuadamente las tabletas. Por lo tanto, la presentación física del medicamento, el antimicrobiano, en el uso pediátrico también pasa a ser muy importante. Entonces, entre los criterios de elección para la forma farmacéutica oral en niños tenemos: 1. La aceptabilidad por parte del niño. Es un criterio clave que influye directamente en el cumplimiento de la medicación. Un antibiótico que sepa mal, el niño lo va a rechazar y va a dificultar el cumplimiento del mismo. 2. Que podamos dar dosis adaptadas para el niño. 3. Facilidad de uso, tanto en preparación como administración como en conservación, con un impacto mínimo en el estilo de vida del niño. Así, por ejemplo, si yo tengo un antibiótico en suspensión que debe permanecer en la nevera, el mismo no podrá ser administrado durante horas del colegio del niño y pudiera dificultar el cumplimiento del horario de antibiótico. 4. Eficiencia y seguridad. Eficiencia en cuanto a recipientes, estabilidad, que haya la mínima cantidad de errores en la administración. Vemos que, por ejemplo, la adición de sacarosa es un procedimiento más frecuente para mejorar la palatabilidad de los medicamentos, pero su uso puede inducir a la aparición de caries dental, constituyendo entonces un problema de salud pública, y eso nos da una línea muy tenue en cuanto a la seguridad de los medicamentos pediátricos. Facilidad en el desarrollo para la industria farmacéutica con un costo aceptable. Esto es importante ya que el desarrollo de medicamentos para el niño implica grandes costos porque deben evaluarse muchos parámetros. Entonces hay que buscar el mecanismo para disminuir en la magnitud de los costos sin por ello minimizar las investigaciones que evalúen los riesgos y seguridad del medicamento para el niño, así como su eficacia. La indicación del antimicrobiano, además de ser regida básicamente por el proceso infeccioso, va a ser influida por otros parámetros. Uno de ellos es la farmacocinética, las posibles reacciones adversas, el sitio de la infección y el estado de inmunidad del huésped. En cuanto a farmacocinética, hay grandes diferencias entre el niño y el adulto, diferencia que explicaremos en las siguientes láminas.
Hablar de farmacocinética implica hablar de absorción, distribución, metabolismo y excreción, parámetros que van a diferenciarse mucho entre el niño y el adulto. Comencemos por la absorción. La absorción va a depender de la vía de administración y en pediatría la más frecuente es la vía oral, por lo que vamos a detenernos aquí. ¿De qué va a depender la absorción de los antibióticos? 1. Del pH intraluminal. Las primeras 24 horas de vida se produce un estado de moderada acloridia y el pH intraluminal va a alcanzar los valores de adulto alrededor de los 30 meses de edad. Por lo tanto, la absorción de drogas que requieran la acidez a nivel de estómago va a dificultarse o va a ser disminuida en comparación con el adulto. El vaciamiento gástrico es prolongado y errático y no alcanza los valores del adulto hasta los 8 meses de edad. Durante los 2 a 4 primeros días de vida, inclusive hay ausencia del peristaltismo gástrico y el vaciado va a depender básicamente del tipo de alimentación, sólida o líquida, siendo líquida la alimentación más frecuente en los primeros años de vida. El peristaltismo intestinal también va a ser irregular e impredecible y va a depender del tipo de alimentación que recibe el niño. En escolares, el vaciamiento gástrico y el peristaltismo son más rápidos y también hay un flujo esplácnico relativamente mayor que en el adulto, lo que puede favorecer una absorción también más rápida del fármaco en comparación con los adultos, con concentraciones máximas más elevadas en el plasma, lo que puede dar lugar a una aparición más frecuente de efectos secundarios en el niño en comparación con el adulto. Y de allí que las dosificaciones de los adultos no son extrapolables directamente al niño basado en superficie corporal. Yo no puedo decir que si la superficie corporal del adulto es 1.73 y la dosis X, entonces la dosis del niño será tal basada en la superficie corporal del niño. Y no puede ser así por esto que hemos comentado. En cuanto a la velocidad de absorción, es más rápida si el fármaco es administrado en forma líquida, siendo este tipo de formulaciones la que se prefiere en la edad pediátrica. Luego, la madurez intestinal, la función biliar, actividades enzimáticas, pancreática y glucuronidasa va a variar entre el adulto y el niño, y la función biliar es inmadura del niño y más aún en el recién nacido, lo que asocia una escasa secreción biliar y por consiguiente hay una alteración en la absorción de drogas liposolubles, tales como por ejemplo la rifampicina. También en la edad neonatal va a haber una competencia entre la bilirrubina y ceftriaxone y eso hace que el ceftriaxone no pueda ser un medicamento utilizado en el periodo neonatal. En cuanto a la déficit de la alfa-amilasa intestinal, va a condicionar una absorción irregular e incompleta en aquellos antimicrobianos que se administran como prodrogas, y esto se ve hasta la edad de 4 o 6 meses, y por lo tanto debemos tener en consideración esto a la hora de administrar medicamentos como la isoniazida, valganciclovir, valaciclovir y el acetilcefuroxime, cuya absorción pudiera estar disminuida por esta déficit de amilasa intestinal. El transporte de los medicamentos va a depender si son ácidos débiles o son básicas. Las drogas que son ácidos débiles se van a unir básicamente a la albúmina, ácidos grasos y bilirrubina, y a este grupo tenemos por ejemplo la ampicilina, amoxicilina, sulfamida, ceftriaxone, las quinolonas, ertapenem, daptomicina. Y las drogas básicas se van a unir básicamente a la alfa-glucoproteína ácida y en menor proporción a la lipoproteína. Y como ejemplo de este grupo tenemos macrólidos, colestina y tetraciclina. Las proteínas plasmáticas alcanzan el valor de adulto aproximadamente a los 10 o 12 meses. Y la unión a proteínas va a estar muy disminuida en neonatos, básicamente por dos razones. Porque la concentración total de proteínas es menor y por ejemplo, la concentración de alfa-1 glucoproteína está en orden de 2 a 3 veces menor en el neonato con respecto al adulto, y las proteínas plasmáticas de recién nacido alcanzan, como ya dijimos, los valores solo hasta los 10 a 12 meses de edad.
El volumen de distribución aparente de un fármaco, aunque no es un volumen fisiológico verdadero, es un parámetro farmacocinético importantísimo que permite saber la cantidad de fármaco que hay en un organismo en relación a su concentración sanguínea. Así, la cantidad de agua corporal y total y agua extracelular es mayor en el recién nacido, sobre todo en el recién nacido pretérmino. Tenemos entonces que el contenido de agua extracelular en comparación con el agua corporal total va a ser de 65% en el recién nacido pretérmino, 45% en el recién nacido a término, 33% a los 3 meses de vida, 28% al año de vida y en el adulto va a ser un 20%. Y a medida que disminuye el agua corporal va a aumentar entonces el porcentaje de grasa corporal. Tenemos así que en el recién nacido la grasa corporal constituye apenas el 12 al 15% del peso. Esta va a aumentar entre los 5 a 10 años de edad y disminuye el porcentaje en los 17 años de edad. Es importantísimo tener en cuenta que al llegar la pubertad en las niñas, 13 años, posee aproximadamente el doble de grasa corporal que tienen los niños. Y el conocer entonces la estimación aproximadamente del volumen de distribución permite valorar cuáles van a ser los compartimentos a los cuales va a llegar el fármaco y orienta acerca de la eficacia que se puede conseguir con la dosis utilizada. Podemos ver gráficamente cómo disminuye la concentración del agua corporal total y el agua extracelular conforme se progresa en el grupo etario y cómo aumenta el contenido de grasa corporal disminuyendo, como dijimos anteriormente, a los 17 años para luego aumentar nuevamente según el grupo de edad. En esta gráfica podemos sintetizar los parámetros de distribución y absorción de los cuales hemos hablado hasta el momento. Vemos cómo disminuye entonces el contenido de agua corporal, cómo hay una maduración de la función hepática, la función renal y la función gástrica, y cómo es el aumento de las grasas corporales según la edad. También vamos a ver alteraciones en la farmacocinética desde el punto de vista metabólico y vemos cómo los fármacos para ser eliminados del organismo deben ser transformados en compuestos más polares o hidrosolubles, que son los metabolismos, lo que facilita por su eliminación por riñones, bilis y pulmones. La actividad metabólica en general está reducida en el recién nacido y por ende la eliminación de los fármacos es mucho mayor y de hecho el tiempo de vida media que se prolonga. Las reacciones de biotransformación no alcanzan los valores del adulto hasta las 2 a 3 años de edad. Las reacciones de hidroxilación están muy reducidas durante los primeros meses de edad y las de desalquilación muestran un menor grado de reducción en relación a lo que sucede con el adulto. La conjugación está muy disminuida en el niño y eso hace que la conjugación con el ácido glucurónico no alcanzan valores adultos hasta aproximadamente los 24 meses a 30 meses de edad. Y eso hace que las drogas que necesiten estos procedimientos tiendan a acumularse en el organismo. Y es por ello que, por ejemplo, el cloranfenicol, ya no administrado, administrado a dosis visuales, podía producir el síndrome de niño gris, que era potencialmente mortal, y por ende su uso en pediatría fue proscrito, dada la deficiencia de la metabolización del mismo. Tenemos aquí gráficamente cómo aumentan las citocromos a lo largo de la vida y vemos como casi no hay citocromo en los primeros horas de vida, poquitas durante los primeros 7 días y vamos aumentando en forma importante hasta llegar a valores adultos después del año de edad. Al hablar de excreción, tenemos que tener claro que el riñón es el principal órgano excretor de fármacos e inicia su maduración inclusive durante el embarazo y termina durante la primera infancia. El recién nacido de menos de 34 semanas posee menos nefrones que el recién nacido a término y la velocidad de filtración y el flujo sanguíneo renal alcanzan los valores de adulto
solo hasta los 2 años de vida. Eso hace que los aminoglucósidos y la vancomicina presenten un tiempo de vida media muy prolongada en el recién nacido, y de ahí las diferencias en cuanto a la dosificación de este grupo etario con respecto al resto de los otros grupos etarios. Integrando entonces los parámetros farmacocinéticos, los cuales vamos a hablar, vamos a tratar de ilustrar cómo la absorción, distribución, metabolismo y excreción va a afectar las distintas drogas y las dosificaciones dependiendo del grupo etario. Empecemos entonces tomando 3 drogas y vayamos, por ejemplo, a la ampicilina, como la concentración terapéutica es 1,5 miligramos por decilitro, y el volumen de distribución va a variar dependiendo si es un recién nacido, que alcanza 0,82 litros por kilogramo hasta 0,28 en el adulto. La unión a proteínas también va a variar dependiendo de la edad, y vemos como el recién nacido el 15% de lo que necesitamos son una proteína, mientras que en el niño el 30% y el adulto el 20%. Y todo esto va a conducir que el tiempo de vida media y por ende la dosificación del medicamento varía. Fíjense como en el recién nacido el tiempo de vida media es de 4 horas. Mientras que en el niño, el adulto varía en 1,8 a 2 horas. Esto hace que el recién nacido debamos utilizar intervalos más prolongados de administración entre una dosis y otra. La amicacina, y como en ello representante de los aminoglucósidos, vemos como la concentración terapéutica va a ser entre 10 y 30 miligramos por decilitro, que el volumen de distribución es 0,27, pero en el recién nacido está muy aumentado, y que la unión a proteínas, fíjense cómo varía el 10% entre los recién nacidos y niños, alcanzando el 30% en el adulto, y el tiempo de vida media, fíjense que también varía, 8 horas en el recién nacido hasta 2 horas en el adulto. De ahí también la dosificación en forma diferente de los intervalos que se usan entre el niño y el adulto, y el recién nacido y el niño. Finalmente, vancomicina, piensen que concentración terapéutica varía de 25 a 40 miligramos por decilitro, y el volumen de distribución, fíjense esto, es de 0,54 en niños menores de 2 años, 0,62 en niños mayores de 2 años y 0,94 litros por kilogramo en el adulto. La unión a proteínas sí pasa a ser estándar del 50%, y el tiempo de vida media también va a variar entre el recién nacido y el adulto, variando de 3,5 a 2,7. Y el clearing de vancomicina va a ser entonces mucho mayor en niños mayores de 2 años en comparación con los menores. Estamos hablando de 2,63 litros hora en niños mayores de 2 años versus 0,67 litros por hora en los niños menores de 2 años. Y esto hace que los intervalos de vancomicina sean muy diferentes en los recién nacidos y en los niños. Como conclusión de este webinar tenemos que las formulaciones pediátricas constituyen definitivamente un problema en cuanto a fabricación y disponibilidad, no solo en Venezuela, sino a nivel mundial, que la palatabilidad de las formulaciones es un factor importantísimo en el cumplimiento de la terapia y una de las primeras causas de fallo al cumplir terapias antimicrobianas en el niño, que la farmacocinética variará según la edad y debe ser tomada en consideración al formular la terapia antimicrobiana, y que ha de cumplir el paciente, y que tenemos que tomar muy en cuenta la capacidad de metabolizar las drogas, la capacidad de absorber las drogas, cómo es la excreción renal, tal cual lo explicamos en las láminas precedentes. Y sobre todo tenemos que tener claro que el niño definitivamente no es un adulto en miniatura, y que las dosis del adulto no pueden y no deben ser extrapoladas en base a la superficie corporal para el cálculo de las dosis pediátricas. Es importante que el profesional de salud consulte en forma constante las dosis y los intervalos de dosis que deben darse al niño a la hora de prescribir una medicación. Y no quisiera terminar este webinar sin hacer recordatorio que Venezuela ha sido, es y será siempre un país para querer. Muchas gracias.